Almohadilla El camino del café, la historia de Miguel Hernández. Almohadilla, almohadilla las calles de la ciudad. El amanecer en la Ciudad de México es un espectáculo de transición sutilmente dramático. La luz comienza a filtrarse entre los edificios antiguos y modernos, proyectando sombras largas sobre el asfalto gastado, mientras la ciudad despierta con un bostezo colectivo de motores, voces y pasos apresurados. En la esquina de Insurgentes con Reforma, donde el rumor de la ciudad ya comenzaba a tomar forma, Miguel Hernández preparaba su pequeño carrito de café. Tenía 19 años, pero en sus manos ya se reflejaban años de trabajo duro, marcadas por pequeñas cicatrices y callosidades que contaban historias silenciosas de esfuerzo y perseverancia. Su carrito, pintado de un color verde desgastado, era más que un simple medio de subsistencia. Era el resultado de generaciones de conocimiento familiar, un legado que venía desde las montañas de Veracruz, donde su familia cultivaba café desde hacía décadas. Cada movimiento de Miguel al preparar su puesto era casi un ritual. Colocaba con precisión milimétrica la vieja cafetera de aluminio, organizaba los vasos desechables con una simetría casi matemática, y disponía los diversos tipos de azúcar y complementos como si estuviera componiendo una obra de arte. Los primeros rayos del sol golpeaban el carrito, reflejándose en la superficie metálica y creando destellos que parecían contar historias. Miguel recordaba las palabras de su abuelo: el café no es solo una bebida, es un mensaje, una conexión entre las personas. Su pueblo en Veracruz quedaba a cientos de kilómetros. Un pequeño poblado entre montañas verdes, donde los cafetales se extendían como un mar ondulante, mecido por el viento de la sierra. Allí, su familia había cultivado café durante generaciones, conociendo cada secreto del grano, cada matiz de su cultivo. Miguel había llegado a la Ciudad de México hacía poco más de un año, con una maleta llena de sueños y apenas unos cuantos pesos. Sus padres lo habían apoyado en su decisión, aunque con el corazón apretado por la distancia que los separaría. La ciudad es un animal diferente, le había dicho su padre la noche anterior a su partida. No es como nuestras montañas verdes. Allí todo es más rápido, más duro. Necesitarás ser como el café, fuerte, pero capaz de adaptarte. Y así era Miguel. Delgado pero musculoso, con la piel curtida por el sol de Veracruz y los primeros meses de trabajo en la capital. Sus ojos, de un marrón profundo como los granos de café que tostaba, reflejaban una determinación que iba más allá de su juventud. Mientras preparaba los primeros granos para tostar, su amigo Carlos se acercó. Taxista de profesión, conocía cada rincón de la ciudad y había visto a cientos de emprendedores como Miguel. ¿Sigues con esta locura?, preguntó, encendiendo un cigarrillo. ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo de verdad? Miguel sonrió, sin despegar la mirada de los granos que comenzaban a tomar un tono dorado en la pequeña tostadora portátil. El aroma comenzaba a expandirse, una mezcla de nueces, chocolate y tierra mojada que parecía contar historias. Este no es un trabajo, Carlos, respondió con tranquilidad. Es un arte. Es mi pasión. Carlos negó con la cabeza, pero no pudo evitar sonreír. Conocía esa mirada, ese brillo en los ojos de Miguel que hablaba de algo más que un simple deseo de subsistencia. Era la chispa de quien sabe que está destinado a algo más grande. La ciudad comenzaba a despertar. Primero fueron los barrenderos, luego los primeros taxistas, después los trabajadores de oficina con sus trajes grises y maletines negros. Y entre todos ellos, el carrito de Miguel se fue convirtiendo en un punto de referencia, un pequeño oasis de aroma y calor. Los primeros clientes llegaron. Algunos apurados, otros más relajados. Miguel atendía a cada uno con la misma dedicación, como si estuviera preparando el café más importante de su vida. Sabía que detrás de cada vaso había una historia, un momento, una necesidad. Un café doble, pedía un ejecutivo. Un americano, por favor, solicitaba una secretaria. El más fuerte que tenga, murmuraba un taxista recién levantado. Y Miguel cumplía. No solo servía café, sino que compartía un poco de su alma en cada preparación.
No lo sabía en ese momento, pero ese día marcaría el inicio de un viaje que transformaría no solo su vida, sino la forma en que la ciudad entendería el café. Almohadilla, el primer cliente importante. La zona financiera de la Ciudad de México era un hervidero de actividad desde las primeras horas de la mañana. Un ecosistema urbano donde el tiempo parecía medirse en segundos y las oportunidades surgían y se desvanecían con la velocidad de un parpadeo. Rascacielos de cristal reflejaban la luz matutina, creando un caleidoscopio de brillos y sombras que transformaban el paisaje urbano en un lienzo en constante movimiento. Miguel había llegado temprano ese día. Su carrito, ahora más pulido y organizado, ocupaba una posición estratégica en una de las esquinas más concurridas del distrito financiero. Cada mañana era una nueva batalla, una nueva oportunidad de demostrar que su café no era solo una bebida, sino una experiencia. El tráfico comenzaba a densificarse. Ejecutivos con trajes impecables, mujeres de negocios con tacones que resonaban en el pavimento, mensajeros en motocicletas zigzagueando entre los coches. Y en medio de ese caos urbano, Miguel permanecía concentrado, preparando cada café como si fuera una obra de arte. Sus manos se movían con una precisión casi quirúrgica. Primero, seleccionaba los granos con un cuidado casi reverencial. Provenientes de las tierras altas de Veracruz, cada grano llevaba consigo la historia de su familia, de generaciones de agricultores que habían cultivado el café con pasión y dedicación. La tostadora portátil era su instrumento más preciado. Un modelo antiguo, heredado de su padre, que había sido restaurado con cariño. Mientras los granos comenzaban a tostarse, un aroma profundo y complejo comenzaba a expandirse, desafiando la frialdad del concreto y el asfalto. Roberto Mendoza no era un hombre que se detuviera fácilmente. CEO de una importante firma de tecnología, conocido por su impaciencia y su capacidad para identificar oportunidades de negocio en los lugares más inesperados. Esa mañana, sin embargo, algo lo hizo frenar en seco. Normalmente, Mendoza pasaba de largo. Su chofer lo esperaba todas las mañanas con un café preparado en uno de esos establecimientos de cadena, donde la rapidez era más importante que el sabor. Pero ese día fue diferente. El aroma del café de Miguel lo había atrapado como un imán. Era algo más que un simple olor. Era una invitación, una promesa de algo diferente, algo auténtico. Un café doble, bien cargado, ordenó, mirando su reloj con la típica impaciencia de un ejecutivo. Miguel lo miró por un instante. No era un cliente más. Había algo en la forma en que Mendoza se movía, en su mirada intensa, que lo hizo preparar el café con un cuidado aún mayor. Seleccionó los granos más oscuros, los que habían sido tostados justo hasta el punto perfecto. No demasiado quemados, no demasiado claros. Un tostado que revelaba todos los matices del café de Veracruz, notas de chocolate, un toque de nuez, un final ligeramente ahumado. Molió los granos en ese momento, justo antes de preparar el café. Un método que aprendió de su abuelo y que pocos conocían. La molienda reciente liberaba todos los aceites esenciales, creando un sabor más intenso y profundo. Preparó el café con un método tradicional, utilizando un filtro de tela que había traído desde su pueblo. No era un método rápido, pero garantizaba un sabor incomparable. Cuando Mendoza dio el primer sorbo, el mundo pareció detenerse por un instante. «Este café es extraordinario», murmuró. Miguel sonrió discretamente. No era la primera vez que escuchaba un cumplido, pero algo en la forma en que Mendoza lo dijo era diferente. No era solo un cumplido casual. Era el reconocimiento de algo más profundo. Lo que Miguel no sabía en ese momento era que ese encuentro cambiaría completamente el rumbo de su vida. Que ese simple café servido en un carrito callejero sería el inicio de un viaje que lo llevaría mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Roberto Mendoza no era solo un cliente más. Era una puerta que se abría hacia un futuro que Miguel apenas podía imaginar. Almohadilla, la oportunidad. El despacho de Roberto Mendoza era un santuario del poder corporativo.
Ubicado en el piso 40 de un rascacielos en Paseo de la Reforma, ofrecía una vista panorámica de la Ciudad de México que parecía sacada de una postal moderna. Cristales enormes permitían ver la ciudad como un organismo vivo, donde cada calle, cada edificio, cada movimiento formaba parte de un complejo sistema en constante evolución. Miguel nunca había estado en un lugar así. Sus manos, acostumbradas a manejar un carrito callejero, se sentían fuera de lugar entre muebles de diseño minimalista y obras de arte contemporáneo que probablemente costaban más que todo lo que había ganado en su vida. La secretaria de Mendoza lo había citado formalmente. Una llamada que llegó una semana después de aquel encuentro casual en la calle. Miguel había pensado 1000 veces en ese momento, imaginando los posibles escenarios. ¿Lo llamarían para una queja? ¿Para un cumplido? La incertidumbre lo había mantenido despierto durante varias noches. Vestía su mejor camisa, comprada especialmente para la ocasión. Era una prenda algo ajustada, que revelaba su complexión delgada pero atlética, resultado de años de trabajo duro. Su cabello, normalmente algo rebelde, había sido peinado con gel, un intento de parecer más formal de lo que realmente se sentía. El despacho de Mendoza era una declaración de poder. Paredes en tonos neutros, cuadros abstractos que parecían códigos secretos, estanterías con libros de negocios y lo que parecían ser premios y reconocimientos. Cada detalle había sido calculado para transmitir una única idea: aquí se tomaban decisiones que podían cambiar el mundo. «Pasa», dijo Mendoza desde su escritorio, sin levantar la mirada de unos documentos. Miguel dio 3 pasos cortos, sintiendo que cada uno resonaba como un tambor en sus oídos. «Siéntate», agregó Mendoza, esta vez mirándolo directamente. Sus ojos eran diferentes a los de cualquier persona que Miguel hubiera conocido. No eran solo ojos, eran escáneres que parecían atravesar no solo a las personas, sino también sus historias, sus potenciales, sus secretos más profundos. «Tu café», comenzó Mendoza, «no es solo una bebida. Es una experiencia». Miguel tragó saliva. No estaba acostumbrado a ese tipo de conversaciones. En su mundo, un buen café era simplemente un buen café. No había espacio para grandes discursos o análisis filosóficos. «Gracias», respondió, intentando sonar seguro. Mendoza sacó entonces una carpeta. No era un archivador corporativo típico, sino algo más antiguo, de cuero genuino, que parecía contar historias de décadas de negociaciones. «He investigado tu historia», dijo. «Veracruz. Familia de caficultores. Tradición familiar. Técnicas artesanales de tueste». No era una pregunta. Era una declaración. Miguel sintió que el mundo se reducía a ese escritorio, a esos ojos que lo atravesaban, a cada palabra que Mendoza pronunciaba. «Quiero invertir en ti», soltó Mendoza de improviso. «No en tu carrito. En tu concepto. En tu visión». Las palabras flotaron en el aire como si fueran físicas, tangibles. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Invertir?», logró preguntar. Mendoza comenzó entonces a desplegar un plan que parecía sacado de una película. No solo quería darle dinero. Quería transformar el pequeño negocio de Miguel en algo grande. Una cadena de cafeterías que rescatara la tradición mexicana del café, pero con una visión moderna, tecnológica. «El mercado de café está saturado de grandes cadenas internacionales», explicó. «Lo que tú tienes es auténtico. Es real. Viene de la tierra, de una historia familiar». Miguel escuchaba, pero era como si las palabras vinieran de muy lejos. Su mente procesaba la información a una velocidad diferente. Veía su pequeño carrito, las montañas de Veracruz, el rostro de su padre, todo mezclándose en un torbellino de emociones. La propuesta era simple pero revolucionaria: Mendoza invertiría en la primera cafetería. No sería un local cualquiera. Sería un espacio que contara la historia de Miguel, de su familia, del café mexicano. «Tendrás que trabajar como nunca antes», advirtió Mendoza.
esto no será fácil. Miguel lo miró. Por primera vez en toda la reunión, sintió que estaban en el mismo nivel. Que la conversación había dejado de ser entre un empresario poderoso y un joven vendedor callejero. Nunca he buscado lo fácil, respondió. Y en ese momento, sin saberlo, Miguel Hernández estaba cruzando el umbral que separaría su vida en dos, antes y después de ese encuentro. Almohadilla los primeros pasos. El local era pequeño, pero contenía el potencial de un sueño gigante. Ubicado en el corazón del barrio de Condesa, un área conocida por su mezcla de tradición y modernidad, el espacio había sido una antigua tienda de antigüedades antes de convertirse en el primer proyecto de Miguel Hernández. Cuando las llaves cayeron por primera vez en sus manos, Miguel sintió que sostenía algo más que un simple pedazo de metal. Sostenía la materialización de años de esperanza, de noches de trabajo, de sueños compartidos con su familia en las montañas de Veracruz. Las paredes, originalmente de un color crema desgastado, llevaban las marcas de décadas de historia. Marcas de golpes, pequeñas cicatrices que hablaban de otros negocios, otras historias que habían habitado ese espacio. Miguel las observaba como si fueran páginas de un libro antiguo que apenas comenzaba a leer. Roberto Mendoza no solo había invertido dinero. Había proporcionado un equipo completo de diseño y consultoría. Elena, la hermana de Miguel, se había convertido en la administradora principal del proyecto, aportando una visión práctica y organizada que complementaba perfectamente la pasión creativa de su hermano. La transformación del espacio fue meticulosa. No querían crear otro café genérico. Buscaban contar una historia, transmitir una experiencia que fuera más allá de una simple bebida. Las paredes fueron restauradas, pero no completamente alisadas. Se decidió mantener algunas de sus marcas, sus texturas. Eran como las líneas de la mano de un lugar, sus cicatrices de memoria. Un diseñador especializado trabajó para integrar esas imperfecciones en un concepto moderno que hablaba de autenticidad. Los muebles fueron seleccionados con el mismo cuidado con el que Miguel seleccionaba sus granos de café. Mesas de madera recuperada de viejas haciendas cafetaleras, sillas que combinaban diseño contemporáneo con técnicas artesanales tradicionales. Cada pieza contaba una historia. En una esquina, se instaló un pequeño espacio dedicado a mostrar el proceso del café. Desde los granos verdes hasta el producto final, con fotografías de las montañas de Veracruz, de su familia trabajando en los cafetales. No era solo decoración. Era una declaración de principios. Queremos que la gente sepa de dónde viene su café, explicaba Miguel a los trabajadores durante la preparación. La selección del equipo fue tan importante como la del local. No buscaban simplemente empleados. Buscaban personas que compartieran una filosofía. María, la primera barista, era una joven estudiante de antropología que había crecido en Chiapas, otra región famosa por su café. Su pasión por la cultura y la tradición complementaba perfectamente la visión de Miguel. Carlos, un amigo de la infancia de Miguel, se unió como encargado de logística. Su experiencia como taxista le había dado un conocimiento único de la ciudad, de sus ritmos, de sus secretos. El día de la inauguración llegó cargado de nervios y expectativas. Roberto Mendoza estaría presente, lo que aumentaba aún más la presión. La mañana comenzó antes del amanecer. Miguel y Elena llegaron cuando la ciudad aún dormía. Prepararon cada detalle con una meticulosidad casi religiosa. Los primeros clientes fueron amigos, familiares, algunos periodistas locales invitados por Mendoza. El ambiente era una mezcla de expectativa y celebración. Cuando Miguel preparó el primer café, sintió que no estaba sirviendo una bebida. Estaba compartiendo una parte de su historia, de su familia, de su tierra. Las primeras reseñas fueron extraordinarias. No solo elogiaban el café, sino el concepto, la historia que había detrás de cada taza. No es solo un café, escribió un crítico local. Es un viaje a las montañas de Veracruz, servido en una taza. Lo que Miguel no sabía en ese momento era que ese pequeño local en la Condesa sería solo el primero de muchos.
El inicio de un imperio que transformaría la forma en que México entendía el café. Cada taza era una promesa. Cada sorbo, una historia. Almohadilla: crecimiento y desafíos. La Ciudad de México es un organismo vivo, un ecosistema empresarial donde los sueños nacen, crecen y a veces mueren con la misma velocidad con la que un semáforo cambia de color. Miguel Hernández había aprendido esta lección desde el primer momento en que su pequeña cafetería comenzó a expandirse. 3 años después de la inauguración de su primer local en Condesa, el imperio del café de Miguel ya contaba con 6 establecimientos estratégicamente ubicados en diferentes zonas de la ciudad. Cada uno con su propia personalidad, pero manteniendo una esencia única que lo distinguía de las grandes cadenas internacionales. La mañana en que Miguel revisaba los números de su empresa era diferente. No era solo un emprendedor. Se había convertido en un empresario con una visión clara. Su oficina, ubicada en un edificio de la zona financiera, reflejaba ese cambio. Paredes decoradas con fotografías de los cafetales de Veracruz, mapas de rutas de café, y un escritorio de madera que parecía contar historias de negociaciones y sueños. Elena, su hermana, había sido fundamental en este proceso. Mientras Miguel era la cara creativa del negocio, ella era el cerebro estratégico. Números, proyecciones, análisis de mercado. Trabajaban como un equipo perfecto, complementándose en cada decisión. Los números son buenos, decía Elena, deslizando una carpeta con los informes financieros. Pero tenemos desafíos importantes. Las grandes cadenas internacionales de café comenzaban a percibir a Miguel como una amenaza. Starbucks, Faro, Cielito Querido Café. Cada una de ellas representaba un modelo de negocio diferente, pero todas compartían un objetivo: dominar el mercado del café en México. Miguel sabía que su fortaleza no estaba en competir en términos de cantidad, sino de autenticidad. Cada cafetería no era solo un punto de venta. Era una experiencia, un viaje sensorial a las montañas de Veracruz. Habían desarrollado un modelo de negocio único. No solo vendían café, vendían historias. Cada local tenía un espacio dedicado a mostrar el origen de los granos, las familias de agricultores, las técnicas de cultivo y tueste. Carlos, su amigo de la infancia, ahora era el encargado de logística y compras. Viajaba constantemente a las regiones productoras, estableciendo relaciones directas con los agricultores. No era un simple proveedor-comprador. Era una relación de respeto, de comunidad. Los grandes no entienden esto, le decía Carlos a Miguel durante uno de sus viajes. Ellos compran por volumen. Nosotros compramos por historia. La estrategia de crecimiento era meticulosa. No abrían un nuevo local sin un estudio profundo. No era solo una cuestión de ubicación geográfica, sino de conexión con la comunidad local. El equipo se había expandido. No buscaban empleados. Buscaban embajadores de su filosofía. Cada barista era más que un trabajador. Era un narrador, alguien capaz de contar la historia detrás de cada taza de café. María, la primera barista, ahora era la directora de capacitación. Había creado un programa único que iba más allá de enseñar técnicas de preparación. Enseñaba cultura, historia, pasión. Los desafíos no eran solo de mercado. La industria del café en México estaba en constante transformación. Cambios climáticos afectaban las zonas de cultivo. La competencia internacional presionaba constantemente. Los costos de producción fluctuaban como las corrientes de un río salvaje. Pero Miguel tenía algo que las grandes corporaciones no podían comprar: autenticidad. Una mañana, durante una reunión estratégica, Roberto Mendoza planteó la posibilidad de una expansión agresiva. Más locales, más ciudades, posiblemente una marca nacional. No queremos perder nuestra esencia, respondió Miguel. Cada café cuenta una historia. No podemos masificar esas historias. La tensión en la sala era palpable. Mendoza era un inversor que buscaba rentabilidad.
Miguel era un soñador que protegía su visión original. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que esta decisión marcaría el destino de la empresa. Una encrucijada que definiría si serían solo otro negocio de café o algo verdaderamente revolucionario. Cada taza seguía siendo un mensaje. Cada local, un capítulo de una historia que apenas comenzaba a escribirse. Almohadilla la gran prueba. El consorcio internacional Global Coffee Brands no era cualquier empresa. Era un gigante corporativo que había devorado docenas de pequeñas marcas en América Latina. Sus ejecutivos estaban acostumbrados a ver los negocios como simples números, como fichas en un tablero de ajedrez donde cada movimiento se calculaba con precisión milimétrica. La oferta llegó en un sobre grueso de papel pergamino, entregado personalmente por un mensajero en un traje que probablemente costaba más que el sueldo anual de un trabajador promedio. Dentro, no solo había un documento, había una propuesta que podría cambiar la vida de Miguel para siempre. 50 millones de pesos. Un precio que para muchos sería irrechazable. La reunión se llevó a cabo en un restaurante exclusivo de Polanco, ese territorio donde el poder y el dinero bailan un vals interminable. Miguel llegó con un traje que Elena le había ayudado a elegir, intentando verse tan profesional como se sentía nervioso. Sentado frente a James Goodrich, el CEO de Global Coffee Brands, Miguel sintió que estaba en una película. Todo parecía demasiado irreal para ser verdad. Goodrich era el estereotipo perfecto del ejecutivo internacional. Cabello canoso, traje azul marino impecable, gemelos de oro que brillaban con cada movimiento de sus manos. Sus ojos, más calculadores que humanos, escaneaban a Miguel como si fuera un producto más en su catálogo global. Tenemos un interés genuino en su modelo de negocio, comenzó Goodrich, sirviéndose un whisky a las 11 de la mañana con la naturalidad de quien respira. Miguel escuchaba, pero su mente viajaba a las montañas de Veracruz. Recordaba las historias de su abuelo sobre cómo los grandes terratenientes intentaban comprar las pequeñas parcelas de caficultores. La historia parecía repetirse, pero esta vez en un rascacielos de cristal en el corazón de la Ciudad de México. La propuesta era tentadora. No solo comprarían su empresa. Le ofrecerían un contrato como director creativo con un salario que multiplicaba por 10 lo que ganaba actualmente. Mantendría una apariencia de independencia, pero en realidad sería parte de una maquinaria corporativa global. Estamos impresionados con su concepto, continuó Goodrich. Autenticidad. Historia. Conexión emocional con el producto. Son exactamente lo que nuestras marcas necesitan para penetrar el mercado latinoamericano. Miguel pensaba en su familia. En los agricultores de Veracruz que le habían enseñado que el café no era un producto. Era una tradición, un legado. Roberto Mendoza, su inversor original, había sido citado a la misma reunión. Representaba un punto medio entre la visión corporativa de Goodrich y el sueño original de Miguel. 50 millones son muchos millones, Miguel, susurró Mendoza durante un receso. Piensa en tu familia. Piensa en las oportunidades. Pero Miguel sabía que no era solo una decisión financiera. Era una decisión que definiría el alma de su proyecto. Recordó las palabras de su padre: un hombre no vende su historia. La conta. La comparte. La sala de reuniones se había convertido en un campo de batalla silenciosa. Cada palabra, cada pausa, cada mirada era una negociación. No solo de dinero, sino de significado. Goodrich deslizó entonces un documento. No era un contrato simple. Era una propuesta de compra que venía con cláusulas tan complejas que necesitarían días para ser completamente comprendidas. Tenemos una semana para que nos dé una respuesta, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Miguel miró el documento. 50 millones de pesos. Una fortuna que podría cambiar no solo su vida, sino la de su familia entera. Podría comprar tierras en Veracruz, ayudar a su comunidad, realizar todos los sueños que habían parecido imposibles. Pero a un costo. El costo de renunciar a su visión original.
El costo de transformar su sueño en solo otro producto más en un catálogo global. Cuando salió del restaurante, la Ciudad de México parecía diferente. Los rascacielos, antes imponentes, ahora parecían solo estructuras de cristal sin alma. La decisión más importante de su vida estaba por ser tomada. Almohadilla el clímax. La batalla contra Global Coffee Brands no sería una guerra de dinero. Sería una guerra de significado, de identidad, de la esencia misma de lo que significaba ser un empresario mexicano en el siglo XXI. Miguel reunió a su equipo más cercano en una casa antigua en Coyoacán, lejos del bullicio corporativo. Un espacio donde las paredes parecían guardar secretos de revoluciones pasadas, donde cada rincón hablaba de resistencia y autenticidad. Estaban todos. Elena, su hermana estratega. Carlos, su amigo de la infancia. María, la veriste que se había convertido en su mano derecha creativa. Roberto Mendoza, su inversor original. Y 3 agricultores de Veracruz que habían sido fundamentales en su cadena de suministro. No se trata solo de nosotros, comenzó Miguel. Se trata de todos los pequeños productores de México. De nuestra tradición cafetalera. La estrategia que desarrollaron esa noche era audaz. No buscarían simplemente rechazar la oferta. Crearían un movimiento que transformaría la industria del café en México. Carlos había investigado exhaustivamente. Global Coffee Brands tenía debilidades significativas. Su modelo de negocio dependía de compras masivas a grandes productores, eliminando sistemáticamente a los pequeños agricultores. Cada compra era un golpe a las comunidades rurales de México. María había preparado un dossier impresionante. Documentación detallada sobre el impacto social y económico de las grandes corporaciones en las comunidades cafetaleras. Estadísticas que revelaban cómo cada hectárea comprada por corporaciones significaba la muerte de una tradición familiar. Elena había trabajado en los números. No solo defenderían su modelo. Lo harían más atractivo para otros inversores que buscaran más que simple rentabilidad. Necesitamos mostrar que la autenticidad también es un modelo de negocio viable, explicó Elena. Roberto Mendoza, que había sido el puente entre el mundo corporativo y el sueño de Miguel, se convirtió en su aliado más inesperado. Su red de contactos en el mundo financiero sería crucial. Tengo amigos en fondos de inversión de impacto social, comentó. Inversores que buscan más que solo números en un balance. La estrategia se fue construyendo como un mosaico complejo. No sería una defensa pasiva. Sería un contraataque que transformaría la narrativa. Prepararon una campaña mediática que iría más allá de su empresa. Una declaración de principios sobre el futuro de la agricultura mexicana, sobre la importancia de preservar las tradiciones locales. Contactaron con periodistas especializados, con líderes de comunidades agrícolas, con chefs reconocidos que valoraban el origen auténtico de los productos. Un documental comenzó a tomar forma. No solo sobre su empresa, sino sobre la historia del café mexicano. Cada entrevista, cada imagen, era un golpe estratégico contra el modelo corporativo global. Los agricultores de Veracruz se convirtieron en las verdaderas estrellas. Sus historias, sus rostros, desafiaban la idea de que el café era solo un producto comercial. La semana límite para responder a la oferta de Global Coffee Brands se acercaba. La tensión era palpable. El día anterior a la fecha límite, Miguel recibió una llamada inesperada. No de Goodrich. No de los ejecutivos de Global Coffee Brands. Era de una fundación internacional de desarrollo agrícola. Habían visto el documental. Querían invertir en su modelo. No 50 millones. 100 millones. Pero con una condición, que continuara su trabajo de preservación y desarrollo de las comunidades cafetaleras. La noche anterior a tomar la decisión final, Miguel no durmió. Caminó por las calles de la Ciudad de México, observando la ciudad que lo había acogido, que le había permitido transformar su sueño en realidad. Cuando amaneció, supo que no era solo un empresario tomando una decisión.
Era un guardián de una tradición, un puente entre el pasado y el futuro. La decisión estaba tomada. Almohadilla el legado. El sol se filtraba suavemente a través de los ventanales de la moderna sede central de Café Hernández, ubicada en el corazón de la Ciudad de México. Miguel, ahora con canas que adornaban sus sienes y una mirada que reflejaba sabiduría y experiencia, observaba por la ventana el bullicio de la ciudad que lo había visto crecer como empresario. 30 años habían pasado desde aquel primer día con su pequeño carrito de café. Ahora, su imperio se extendía por todo México, con más de 200 cafeterías, una línea de granos de especialidad y un centro de capacitación para jóvenes emprendedores del sector cafetalero. Elena, su hermana, entró a la oficina con un sobre en la mano. «Mira lo que ha llegado», dijo con una sonrisa. Era una invitación para dar una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, sobre emprendimiento y desarrollo económico local. Miguel recordó cada momento de su travesía. Los inicios difíciles, las noches en vela planeando estrategias, los momentos de duda y las victorias que parecían imposibles. Su modelo de negocio no solo había sobrevivido, había revolucionado la industria cafetera mexicana. Lo más importante para él no eran los números o las ganancias, sino el impacto que había logrado en las comunidades cafetaleras. Había creado un programa de apoyo directo a pequeños productores, garantizándoles precios justos y promoviendo prácticas sostenibles de cultivo. Muchos de los agricultores que ahora trabajaban con él eran familias como la suya, de pequeños pueblos de Veracruz, Chiapas y Oaxaca. Su relación con Roberto Mendoza se había transformado de un simple mecenazgo a una verdadera amistad. Juntos habían creado la Fundación Café con Futuro, que otorgaba becas a jóvenes de comunidades rurales para que pudieran estudiar agronomía, administración y técnicas de producción cafetera. En la pared de su oficina, Miguel tenía enmarcado su primer carrito de café, un recordatorio constante de donde había comenzado. Cada mañana, antes de iniciar su jornada, lo miraba y recordaba las palabras de su abuelo: «El café no es solo una bebida, es una historia que se cuenta sorbo a sorbo». La transformación no había sido solo económica, sino también cultural. Café Hernández había logrado posicionar al café mexicano como uno de los mejores del mundo. Los granos de sus parcelas asociadas ganaban premios internacionales, y baristas de todo el mundo viajaban a México para aprender sobre sus métodos de cultivo y tueste. Elena interrumpió sus pensamientos. «La junta con los pequeños productores está por comenzar», le recordó. Miguel asintió, poniéndose de pie con la misma energía de su juventud. Al salir de su oficina, saludó a cada empleado por su nombre. Para él, cada persona era fundamental en este gran proyecto. Desde los baristas que servían café en las tiendas hasta los agricultores en los campos, todos eran parte de una gran familia. En la sala de juntas, un grupo de aproximadamente 30 productores de diferentes regiones de México lo esperaba. Hombres y mujeres de todas las edades, con la esperanza reflejada en sus ojos. Miguel no era solo su socio comercial, era su aliado, su representante, su voz. «Hermanos», comenzó su discurso, «nuestro café no es solo un producto. Es nuestra historia, nuestra tierra, nuestra identidad». Mientras hablaba, proyectaba las imágenes de los últimos años: campos recuperados, comunidades fortalecidas, jóvenes regresando a sus pueblos con educación y esperanza. Cada diapositiva era un testimonio del poder de la perseverancia y la visión compartida. La reunión terminó con aplausos y lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de orgullo. Orgullo por lo que habían construido juntos. Al caer la tarde, Miguel regresó a su casa en las afueras de la ciudad. Su esposa, María, lo esperaba con una taza de café recién preparado. Mientras la luz del atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y rojos, Miguel reflexionó sobre su viaje. No era solamente un empresario del café. Era un guardián de tradiciones, un puente entre el pasado y el futuro, un soñador que había transformado un simple carrito callejero en un movimiento que revalorizaba el trabajo de generaciones de agricultores mexicanos.
Su legado no sería medido en ganancias, sino en vidas transformadas, en comunidades fortalecidas, en el orgullo de ser mexicano y en cada taza de café que contaba una historia de esperanza y resistencia. El sueño de aquel joven de Veracruz que empujaba un carrito por las calles de la Ciudad de México se había convertido en algo mucho más grande que él mismo. Se había convertido en un símbolo de lo que es posible cuando se trabaja con pasión, integridad y amor por lo que se hace. ***.